Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que es controvertido, que es importante, como todos los temas que requieren discusión, comprensión, análisis desde diferentes perspectivas. Y hoy vamos a hablar de maternidad subrogada, y lo vamos a hacer, o de gestación subrogada, y lo vamos a hacer con Carola Báez, ya usted la conoce bien, consultora en términos de género y defensoría de derechos humanos. ¿Qué tal, Carola? Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Al contrario, un gusto siempre platicar contigo. Y nos acompaña también en esta mañana Isabel Fulda, y a su directora en Gire. Qué gusto, Isabel. Hola Mario, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias a las dos, que además Gire, que hace un trabajo muy importante en estos y otros temas de hace muchos años. Y bueno, Carola, yo quisiera empezar por el ABC del tema. Cuando hablamos de gestación subrogada, estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio ya sabe perfectamente de qué hablamos, pero habrá una parte que no, o lo ha escuchado y no le queda del todo claro de qué hablamos, si es lo mismo y si es correcto hablar de maternidad subrogada o gestación subrogada. Empecemos por el ABC del tema, si te parece. Yo se lo voy a pasar a Isabel porque al final Gire pues está en las trincheras, ¿no? Muy bien. Sobre el tema y han hecho una serie de documentos, los cuales aparte de Isabel ha sido pues autora, ¿no? Con Regina Tamés, con Rebeca Ramos sobre esto y ahora sí que no creo que haya mejor persona que Isabel para darnos el ABC. Perfecto. Muy bien, pues a ver, entonces empezamos con las definiciones, Isabel. Sí, con gusto. Pues sí, creo que es un tema complejo, la gestación subrogada, y esa complejidad empieza por qué palabras usamos para referirnos a él. Entonces sí, lo vemos en todos lados, ¿no? Es gestación subrogada, es uno común, maternidad subrogada es otro, pero también vemos espacios en los que se refieren a esto como renta de vientres, renta de útero, gestación por sustitución. Entonces sí vemos que ahí desde la parte conceptual de las palabras que utilizamos, pues ahí ya empiezan a entrar ciertas definiciones importantes de a qué nos estamos refiriendo. ¿Y estas definiciones obedecen a conceptos diferentes o son solamente formas distintas de referirse a lo mismo? Yo creo que sí obedecen a definiciones políticas de entrada. Algunas, en el caso de Gire, las utilizamos como sinónimo. Básicamente, en Gire preferimos el término gestación subrogada. Gestación por sustitución sí podría utilizarse de forma sinónima, ¿no? En Europa, por ejemplo, es más común hablar de gestación por sustitución, pero sí hay algunos términos, normalmente cuando se refiere a renta de vientres, renta de úteros y tal, ya trae una connotación política como de rechazo a la práctica. Y el tema de maternidad subrogada, que se utiliza mucho al referirse al tema, por parte de Gire, pues procuramos no utilizarlo porque asume ya un concepto de maternidad de la persona que gesta. Entonces, en ese sentido, pues nos alejamos de esa definición, nada más por no tomar esta postura de entrada sobre que si la persona que acuerda ¿Es madre o no es madre? a esto, eso no es madre, ¿no? Okay. Cosa que creemos que se tendría que definir, pues, caso por caso. Pero bueno, sí, a grandes rasgos hay mucha terminología, pero básicamente lo que nos referimos cuando estamos hablando de gestación subrogada es un acuerdo entre diferentes partes, un acuerdo, un contrato para la gestación de un producto que pretende convertirse en el hijo, hija de personas que no lo van a gestar. Entonces es un acuerdo de gestación, básicamente, y de ahí tenemos pues un montón de diferencias, ¿no? Se paga, no se paga, el acuerdo es formal, es informal, es entre personas que se conocen previamente, hay intermediarios, agencias. Entonces es un mundo bastante complejo, pero el corazón del tema es que son diferentes partes que toman el acuerdo sobre esto que social e históricamente pues no es algo que se le pida a alguien más, ¿no? Normalmente ¿no? La reproducción se hace de forma pues propia o mediante la adopción, y la gestación subrogada pues nos abre esta otra posibilidad que es hacer pues un acuerdo de gestación. Oye, y vamos a ir entrando en los detalles de lo que pintaba ahora Isabel, Carola, de todos los aspectos que se involucran, los aspectos legales, formales. Pero lo primero que podríamos decir, Carola, y lo platicamos tú y yo el otro día, es que es un tema que despierta polémicas muy fuertes y que incluso dentro de la propia comunidad, por ejemplo, de organizaciones feministas, no hay un consenso sobre este tema. Sí, pues digo, hay sobre todo, digo, enfocándonos en las perspectivas feministas, pues hay
un poco dos perspectivas, ¿no? Una que es que se tendría que totalmente prohibir, que incluso tener hasta una visión hasta punitivista, ¿no? Sobre estas usanzas, ¿no? O sea, y la otra que comparto yo y que me parece que también comparte Gire, que es el regular, ¿no? Estas prácticas para poder darles a las mujeres y a las personas menstruantes, ¿no? Pues, o sea, que tengan un cobijo de la ley, ¿no? O sea, y que lo puedan hacer a través de un marco de justicia reproductiva, ¿no? O sea, que de eso se trata mucho también, de lo que estaba hablando ahorita Isabel acerca de cómo hablamos, ¿no? La gestación subrogada, ¿no? O sea, ¿por qué no es útero subrogado o útero rentado, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que empezar a meterle mucho más perspectiva de género a eso, pensando en que las mujeres tienen y las personas menstruantes tienen agencia sobre su cuerpo, ¿no? No solamente son un útero, no solamente son gestadoras, ¿no? O sea, no solamente somos personas objetos para la reproducción, ¿no? Y entonces por eso cada vez se tiene que tener mayor regulación, y me parece que Gire ha hecho mucho de esos esfuerzos como para demandar que esa regulación se haga, para darles ese cobijo a través del Estado también a las personas que deciden, ¿no? Llevar a cabo estos contratos. De acuerdo. Oye, y entiendo, Isabel, estamos simplificando y ahorita iremos entrando en los detalles, pero que primero a mí me gusta siempre insistir en que no debería sorprender que dentro del movimiento feminista existan diferentes visiones, pues porque somos personas y más allá de si hombres o mujeres o feministas o no, pues no tendríamos por qué pensar todos de la misma manera. Eso me parece una discusión natural, o una existencia de posiciones distintas de manera natural. Y entiendo, Isabel, que el centro de la diferencia de esto que explicaba ahora Carola tiene que ver con si se entiende como un ejercicio de libertad y decisión sobre el propio cuerpo o si se entiende como un asunto de explotación de terceras personas, ¿no? Un poco parecido en ese sentido a toda la discusión que hay sobre el trabajo sexual, por ejemplo, que también hay corrientes diferentes, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que el gran debate que tenemos dentro de los feminismos sobre este tema tiene muchas similitudes a las posiciones que hay encontradas sobre el tema del trabajo sexual, la pornografía, sí, y básicamente el corazón del desacuerdo es saber si existe la posibilidad de decidir de manera libre sobre este tipo de acuerdos. Entonces, la postura, simplificándola mucho, pero la postura prohibicionista, que también tiende a tener esta perspectiva punitivista que ya mencionaba Carola, o sea, viene no solamente con prohibir, sino con penalizar de manera criminal, ¿no? La práctica. Esta parte de la premisa de que no hay manera de entrar de manera consentida a uno de estos acuerdos, ¿no? Estos siempre van a ser de explotación, por lo tanto siempre deben de ser evitados. No hay regulación o condiciones algunas que permitieran de realmente aceptar la práctica y por lo tanto tiene que ser eliminada, ¿no? En todas sus formas. Y por otro lado, pues sí está a grandes rasgos una postura que opta por la regulación. Esa tampoco es que esté unificada y sea homogénea, ¿no? Al hablar de regulación hay muchas definiciones que hacer y creo que también una de las mayores que son también fruto de discusión es el tema del pago. Entonces sí creo que hay ciertas posturas feministas que aceptarían la existencia de este tipo de acuerdos exclusivamente si estos son altruistas, es decir, que no haya una contraprestación monetaria al respecto y entonces eso, sé que me estoy adelantando, pero algunas regulaciones de algunos estados van por ese lado de permitir exclusivamente la gestación subrogada altruista o no remunerada. Entonces el tema de la compensación económica es una parte importante del debate, pero bueno, sí existen algunas posturas que eliminarían por completo cualquier posibilidad de entrar a un acuerdo altruista, pagado, etcétera. Y bueno, ya en el ámbito de la regulación, pues hay una riqueza enorme de discusiones sobre quién accede a la práctica, con qué criterios, ¿no? Qué cosas son discriminatorias, cuáles se permiten, su aspecto internacional. Pero bueno, al inicio del debate está prohibir o regular, básicamente. Ok, ahora, este es un tema, Carola, no sé si tengas la referencia de... es un tema nuevo en la agenda
es un tema que ha existido históricamente, pero existía en el contexto a lo mejor de las relaciones familiares, donde de pronto podía darse esto que una mujer a lo mejor no podía gestar y entonces alguna hermana, un familiar o alguien podía hacer esta función de la gestación. Y es un tema que en qué momento, digamos, se vuelve un asunto ya de discusión y de deliberación pública. Pues me parece que esto tiene referencia desde, yo creo que los 70s en el sentido de la reproducción asistida, ¿no? De cuando empieza toda, o sea, esta posibilidad de poder tener reproducción asistida, porque al final de cuentas, bueno, la gestación subrogada es a través de un procedimiento de in vitro, ¿no? O sea, que muchas mujeres hemos ya pasado y ya cada vez es más común, ¿no?, hablar sobre reproducción asistida. Y entonces me parece que la gestación subrogada viene a través de todo este movimiento y de la regulación también y de la discusión a través de los tratamientos de reproducción asistida y de cómo también, o sea, de qué de cómo entra el Estado, o sea, en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo cuidamos todas las prácticas de reproducción asistida, y que de alguna forma u otra esta reproducción asistida en su más grande, o sea, bueno, en su polarización más profunda, supongo, o sea, por decirlo de alguna forma, o sea, llevándola al límite es la gestación subrogada, ¿no? O sea, porque pues tenemos no sé, los óvulos, ¿no? O sea, que si nuestros óvulos quizás no tengan la capacidad de reproducir un producto, pues entonces que lo podamos hacer a través de mujeres que hayan donado o que hayan, ¿no?, querido, pues sí, hacer como la donación de óvulos, ¿no? Que también lo mismo es con el semen, ¿no? Al final de cuentas, con los espermatozoides, ¿no? Hay algunas personas, hombres, ¿no?, mujeres trans, que quizás, ¿no?, su semen no tiene la capacidad genética, ¿no? O sea, no tiene la calidad genética para reproducir un producto, ¿no? Y entonces es un poco como a partir de los 70s que empezaron a hacer, y por lo menos en México, ¿no? Y ahí Isabel seguramente tiene una referencia, pero de eso se trata, ¿no? Es un poco como bajo esta discusión. Y entonces, pues sí se requiere como de mucha regulación, porque entonces es, pues, si ese producto se da, ¿no?, es un éxito, pues entonces, ¿qué pasa con ese producto, no? Y cuáles son los derechos de las madres, de las gestantes y también del producto, ¿no? Y también de los padres, porque pues al final de cuentas esto pues es seminuevo, ¿no? Y me parece que la regulación de México, aparte de como vivimos en un federalismo, pues depende de cada estado. Claro. Y entonces me parece que la primera regulación que hubo en México al respecto fue a principios de los 90s, ¿no? Y hasta este momento, no, o sea, realmente solamente son 4 de los estados que se han como un poco proclamado al respecto, ¿no? Algunos que sí, Sinaloa, Tabasco que sí, y me parece que creo que es Coahuila y Querétaro que definitivamente no, ¿no? Y los demás están un poco como sin regulación, ¿no? En el sentido de que pues quizás, o sea, esté pasando esto en la clandestinidad y no tenemos datos, ¿no? Y que también de eso se trata la regulación, ¿no? El poder contar con datos para también entender qué es lo que está pasando con las mujeres y las personas menstruantes que están llevando acá, o sea, que están teniendo estos contratos que muchas veces, pues, o la mayoría son fuera de la ley y en donde sí podrían llegar a estar totalmente desprotegidas y donde se haga esta clandestinidad, que al final de cuentas, por eso es importante esta discusión de justicia reproductiva, porque le tenemos que meter interseccionalidad, porque al final de cuentas, una de las cuestiones como más, como más delicadas es, bueno, pues no serían las mujeres que ya de por sí están siendo invisibilizadas por la ley o invisibilizadas por el colonialismo o el postcolonialismo, ¿no? Las que al final y las que mueren más dentro de los partos, ¿no? Las mujeres racializadas, las que no tienen acceso a servicios de salud dignos, las que están, ¿no?, en esta situación
Y eso es parte de lo que se tiene que, ¿no? O De sea, acuerdo. utilizar en esta Que si entiendo bien, Carola, nada más para cerrar ese tema, cuando hablas de la interseccionalidad, tiene que ver con que es necesario abordar estos temas desde una perspectiva, no solamente, por ejemplo, por ser persona gestante, sino depende de su situación social, depende de sus circunstancias culturales, depende de las relaciones de poder en las que se pueda ver. Es decir, que la discusión no puede ser solo en abstracto, sino que hay que entenderla en el contexto en el que se da de cada caso, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, pensando también en, por ejemplo, un caso, o sea, el caso de India, ¿no? O sea, no podemos imponer o pensar en que la regulación, por ejemplo, americana, ¿no? O sea, de Estados Unidos, quizá, o sea, la podemos nada más trasplantar, ¿no? A México o a India, ¿no? O sea, tenemos que pensar en esas intersecciones, tenemos que pensar en los aspectos culturales de dicha sociedad para realmente dar una solución a cómo podamos darle mejores condiciones cobijadas a partir de la ley para que justamente las mujeres o personas menstruantes que vayan pues sí, a estar en un contrato, ¿no? Que haya contratos, pues, validados, ¿no? Pues que lo hagan en las condiciones, pues, más dignas y no siendo explotadas, ¿no? O sea, justamente que esté fuera de la explotación, ¿no? Y que tenga un marco de derechos humanos, ¿no? Que al final de eso se trata esto. De acuerdo, pues vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a empezar a ver con Isabel y con Carola esto que ya apuntaban, a ver, ¿qué dice el marco legal en México? Y si nos pueden contar, ahora que regresemos, un poco las experiencias que ya hemos tenido. Recuerdo el caso de Tabasco, que hace algunos años generó particular controversia y que me parece que quizá el problema es que no evolucionó a una discusión pues, nacional más amplia, sino que nos hemos quedado todavía en ese proceso de deliberación. Pero ahora regresando de la pausa nos van a contar en dónde estamos hoy en nuestro país y vamos a revisar también qué pasa en otras partes del mundo, porque estos temas evidentemente no son exclusivos de nuestro país. Estos debates con las posturas que compartía Carola hace rato en un sentido o en otro, no es un debate exclusivo mexicano. ¿Cómo lo están resolviendo? Si es que se está resolviendo en otras partes del mundo. De todo eso, si les parece, platicamos regresando a la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y a ver, Isabel, yo quisiera recoger esto que apuntaba Carola antes. En México, ¿cuándo se elabora la primera legislación sobre este tema y en dónde? En México es un caso muy interesante porque fue, como ya mencionaba Carola, en los años 90, en 1993, hubo una modificación al Código Civil de Tabasco para contemplar la posibilidad de un acuerdo de gestación subrogada. Esto es interesante históricamente porque tampoco pareciera responder a un debate nacional o a una necesidad, digamos, de una demanda en específico. O sea, sí creo que también regresando un poquito como al aspecto histórico, creo que la gestación subrogada siempre ha estado ahí, obviamente que posibilitada por las técnicas de reproducción asistida que comienzan sí en los años 70. En Estados Unidos, por ejemplo, ha sido un debate de muchas décadas. Hay casos de la Suprema Corte, no cada estado tiene su propia regulación, como en México, pero sí es un tema de debate público desde hace mucho tiempo. En México, en realidad, no, o al menos no lo era en los años 90. Entonces, es más como una curiosidad legislativa que se les haya ocurrido regularlo ahí, aunque la regulación en Tabasco en su momento era muy mínima. O sea, lo que contemplaba es en un apartado sobre registro de menores de edad, de filiación, decía que, bueno, se puede registrar a un menor como se hace en cualquier caso cuando hay un nacimiento, y daba esta otra posibilidad que si se hubiera hecho un contrato decían maternidad subrogada, entonces se tenía que notariar este contrato y se podía acudir al registro civil con el certificado de nacimiento, que es lo que se da en el hospital cuando nace un bebé, y el contrato, y entonces ahí en el registro civil se podía reconocer, y entonces quienes fungirían como padres, madres, no serían ya la persona que parió, digamos, sino estas otras personas que es interesante, ¿no? Esto que dice Isabel, porque si bien seguramente dejaba muchas preguntas que ya han estado un poco adelantando ustedes, pues sí le da certeza legal, quizá por primera vez, a algo que ocurría fuera por completo de la legalidad, ¿no?
Sí, al menos contempla por primera vez esa posibilidad, sin meter mayor regulación sobre quiénes acceden, por qué, cuántas veces, ¿no? O sea, le hacía falta una regulación más comprensiva, pero sí, al menos esa parte, o sea, creo que una parte como importante siempre que se centra estos temas, es decir, todos los códigos civiles en general en México y en el mundo siempre asumen que la maternidad es sabida por el parto, ¿no? Es esta frase en latín de que la maternidad siempre es cierta, la paternidad no necesariamente, ¿no? Esa se asume a través de, en fin, ¿no? Diferentes vías. Pero digamos, la posibilidad que nos trae la gestación subrogada y las técnicas de reproducción asistida en general es cuestionar esta suposición y decir, no siempre la mujer que pare va a ser mamá, ¿no? La adopción ya nos empieza como a meter ruido, digamos, con esto, porque socialmente se pueden tomar decisiones diferentes. Pero bueno, sí es interesante en ese sentido que Tabasco haya pues sí, iniciado con esa opción, que al menos desde lo que sabemos desde GIRE, en los primeros años no era algo que se usara particularmente, estaba contemplado en la legislación, pero quizás la práctica no existía de forma como notoria, y eso empieza a verse mucho más ya en los años 2000, 2010 más o menos, y creo que un aspecto importante a tener siempre en cuenta en estos temas es su carácter internacional. O sea, creo que ya la práctica como tal de la gestación subrogada responde muchísimo a los cambios legislativos de unos países y de otros, ¿no? O sea, es imposible hablar solo de México sin voltear a ver lo que ocurre en otros lados y cómo afecta a nuestros países. Y luego, a ver, entonces en Tabasco se aprueba así en esos términos, y luego, ¿qué pasa en el país? ¿Se queda el tema latente y no es hasta cuándo que se retoma la discusión? ¿Y en dónde? Se queda el tema ahí, sin mucha diferencia. Luego en la Ciudad de México hay una iniciativa para regular la gestación subrogada, por ahí del año 2010, si no me equivoco, 2011. Ahí fue cuando GIRE se empieza a involucrar en el tema, porque la iniciativa en cuestión hablaba de aborto, básicamente. Hablaba sobre la posibilidad de que en algún momento, habiendo un contrato de gestación subrogada, si se tenía o se podía utilizar si había razón para pensar en interrumpir el embarazo, lo que decía la iniciativa es que sería decisión de los padres contratantes y no de la mujer embarazada. Entonces, bajo eso, que nos pareció muy preocupante en su momento, digo, ya para entonces, era 2010, entonces ya la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre el tema de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, como la única persona que debía de tomar la decisión era la propia mujer embarazada, y eso pues aplica también en estos casos, ¿no? Aunque hubiera un contrato, hay ciertas decisiones pues, que no se pueden contratar, no son parte de la agencia de las personas, son irrenunciables. Entonces, digamos, por ese tema específico de aborto fue que nos involucramos en esa discusión. La iniciativa fue aprobada en la Ciudad de México, creó cierto debate, pero nunca se publicó. Y bueno, pues un poco así el tema ha estado como despertándose y después no tanto. Y en Tabasco también diría que se volvió mucho más importante como tema de la agenda pública en respuesta a cambios a nivel internacional. Entonces, India fue durante mucho tiempo el destino de este tipo de acuerdos en el mundo, y después India pues cierra su regulación básicamente a personas o la hace más difícil acceder a ello. Actualmente en India no está prohibido, está permitido, pero en el caso de personas extranjeras hay una mucha mayor regulación de la que había antes. Entonces hay que solicitar una visa médica especial, hay que pedirle permiso al Estado, digamos, se evalúa caso por caso, y entonces, bueno, ya nos volvió este mercado en el cual pues iban personas de todo el mundo, y el hecho es que el cierre, no completo, pero bueno, el que fuera más difícil acceder a la práctica en India, hizo que las agencias y personas voltearan a ver a otros lugares como México. Entonces, en Tabasco empezó a suceder con mucha mayor frecuencia, no por un cambio legislativo como tal, en México pues, sino por un cambio legislativo del otro lado del mundo, que entonces ya hizo que se establecieran en el país clínicas, agencias, ¿no? El tema empezara a salir en los medios, hubiera pues reporteras viendo qué estaba pasando. Pero bueno, responde en realidad a ese cambio allá. Pero bueno, la legislación del 93 no se había estado utilizando como hasta 2010 más o menos. Ya. Ahora, ¿qué pasa, Carola, cuando se da esta tensión en México? Y porque justamente las imágenes que me vienen a la mente son estas que decía ahora Isabel, de reportajes, y un poco en el marco como de la figura del abuso de la figura,
o en este marco más negativo del que hablábamos también al principio del programa, como en la lógica de la explotación, en la lógica de cómo se da esa discusión y cómo empieza a llegar a otros lados, que decías tú que en algunos estados se ha regulado y en otros se ha prohibido. ¿Qué ha pasado, digamos, de ese punto donde nos encontramos, tú dónde dirías que estamos, qué ha pasado y dónde estamos hoy en México? No, o sea, y también quiero añadir a eso que, sí, pues al final de cuentas también tenemos que pensar si las leyes son discriminatorias hacia las parejas, ¿no? O sea, o hacia las personas que están buscando esta gestación subrogada, ¿no? O sea, porque me parece que puede haber mucha discriminación dentro de las leyes de un país y, bueno, dentro de las leyes del Estado, me parece, y esto me tendría que corregir seguramente, Isa, pero me parece que en Sinaloa no es posible para parejas extranjeras, ¿no? Y también pensar en que, y eso es en México, es un nacionalismo, ¿no? muy curioso, ¿no? Porque es un tema de derechos o es un tema de nacionalidades. Sí, y también es el caso de parejas heterosexuales, ¿no? U homosexuales o personas, o bueno, más bien parejas del mismo género, ¿no? O personas solteras, ¿no? O sea, y si eso también está regulado o no está regulado. Me parece que en el caso, por ejemplo, de Tailandia, está prohibido para personas extranjeras, ¿no? O sea, que eso marca también una discriminación. Y me parece que, no me acuerdo si en Bogotá, en Colombia, o sea, en Bogotá se puede, pero solamente parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, pues hay una serie de discusiones, ¿no? Ahí, y que aparte también marcan, pues, cómo pues, ¿no? La parte cultural de cada país, ¿no? De cómo lo quiere regular y a través de, o sea, y con estas pues, ciertas narrativas discriminatorias hacia pues, también las personas de la comunidad LGBT, a las personas solteras, a lo que pensamos que debería de... o sea, quiénes son merecedoras de ser una familia, cómo pensamos en la familia, ¿no? Dentro de México, por lo menos, ¿no? ¿Por qué en el caso de Querétaro es algo que está totalmente prohibido, ¿no? O sea, pensando en que ni siquiera había esa necesidad aún, ¿no? Y ahorita Querétaro apenas está haciendo ciertas regulaciones, ¿no? Y cuáles, o sea, y cómo también pensamos en que pues las legislaciones se hacen muchas veces, o sea, pues la mayoría de veces pensando en cómo estamos representando al electorado, claro. ¿no? Si es algo que realmente el electorado está pidiendo o no, ¿no? O si es más bien una cuestión de quién está apoyando a los legisladores o a nuestros representantes, ¿no? ¿Y desde qué agenda? Claro. Exacto, ¿no? O sea, ¿y para qué necesitamos regular de un lado o del otro? Pero sí, o sea, me parece que hay mucha discusión alrededor por lo menos de cómo hay ciertas leyes, o esta en particular, pues que puede llegar a recalcar cierta discriminación alrededor de personas extranjeras, personas de la comunidad LGBT, mujeres o madres que quieran, o padres incluso, ¿no? O sea, que quieran ser padres solteros y que no estén, y cuál es la discusión alrededor de eso, ¿no? Entonces, de acuerdo. Sí, claro que se complejiza muchísimo, ¿no? Y eso me lleva, Isabel, a preguntarte, primero, ¿por qué es una legislación local? Y si en tu opinión es correcto que sea una legislación local, o de qué es un poco la discusión, por ejemplo, con la interrupción del embarazo, que sabemos que se regula a nivel local, pero hay temas donde de pronto pues a veces parecería que es más fácil tener una discusión nacional y a partir de ahí tener el mismo parámetro, digamos, para todo el país. Y en este caso, con las legislaciones locales, nos platicabas el caso de Tabasco, ¿qué estás viendo en los otros estados y qué criterios están utilizando, siguiendo con lo que apuntaba Carola hace unos momentos, para establecer qué se puede y qué no se puede, y quién decide y quién no? Sí, pues en general el tema del federalismo en México hace esto complejo, como muchos otros temas legislativos, incluyendo el que mencionabas del aborto. Hay un aspecto sanitario de esto, que es la regulación de las técnicas de reproducción asistida que ya mencionaba Carola. O sea, las técnicas se utilizan para otro tipo de casos, no solamente para gestación subrogada, también para parejas o personas que desean embarazarse
de esta forma, en México no existe regulación, eso será una regulación federal, en la Ley General de Salud o en una norma oficial mexicana. Esto es un enorme pendiente legislativo que se tiene. Entonces, actualmente en México no están reguladas las técnicas en lo absoluto. Entonces, básicamente, estamos en una situación de autorregulación por parte de los hospitales, las clínicas privadas, públicas, etcétera, lo cual obviamente que se presta a diferentes problemas, principalmente de discriminación. Sabemos que los hospitales que proveen estas, pues establecen sus propios criterios de acceso que con mucha frecuencia tienen discriminación por edad, por orientación sexual, por estado civil, por enfermedades, por un montón de cosas. Entonces, para empezar, bueno, es un problema, o sea, sí hay un pendiente legislativo de regular el aspecto sanitario de esto a nivel federal, y sí ha habido iniciativas durante varias décadas al respecto. Normalmente se bloquean por los grupos conservadores, porque normalmente lo asocian con el tema de aborto, pues, digamos, se busca prohibir o eliminar la fertilización in vitro, el uso de embriones, la congelación de óvulos, etcétera, porque se percibe como un punto de entrada para pues, temas de salud reproductiva. Entonces, bueno, ese es un tema en sí mismo bastante complejo, la regulación federal. A nivel local, lo que se regula es la parte civil del aspecto, la parte que tiene que ver con filiación, con contratos y demás, pues dado nuestro arreglo constitucional, para bien o para mal, pues, pero eso sí es algo que es de competencia de local. Los estados. Local. Entonces, si bien sí podría haber ciertos aspectos o ciertos criterios básicos de no discriminación y el aspecto sanitario que podrían ser materia federal, ya el aspecto civil de quién es padre de quién, bajo qué mecanismo se reconoce una maternidad o no, cómo se inscriben los contratos, si tienen que ser notariados o por un juez. Y esto es derecho, a lo mejor suena muy raro lo que voy a preguntar, pero ¿es derecho familiar? ¿Es un tema de derecho en algún momento comercial? ¿Existe un marco comercial o mercantil? ¿No? Suena raro, pues, pero pienso que cuando hablamos de contratos, entiendo que el matrimonio es un contrato y no necesariamente contrato implica mercantil, pero que al momento que pueda haber algún tipo de compensación o pago, no sé si eso abarca a otras áreas del derecho. Sí, o sea, también por eso es un tema tan rico y tan complejo, ¿no? Tiene aspectos, obviamente, que de género y como ya se mencionaba Carola también, desde una perspectiva interseccional, aspectos internacionales de racismo, de colonialismo, de, ¿no?, homofobia, en fin. Pero sí, también, o sea, a nivel local es un tema de derecho civil y familiar, potencialmente mercantil, si estamos aceptando que pueden ser, pues, acuerdos remunerados, incluso de derecho laboral, pues, o sea, también hay un movimiento importante, por ejemplo, en India, impulsado por grupos de personas, de mujeres gestantes, que han creado sindicatos, y decir, esto puede ser un trabajo, ¿no? Que ahí volvemos a el símil con la discusión de trabajo sexual, ¿no? El reconocer esto, que obviamente hay relaciones de poder, hay abusos, hay complejidades, pero existen, o la aspiración sería que hubiera condiciones para aceptar que esto puede ser un trabajo remunerado, un servicio que le proveo a otras personas y por lo tanto pues requiere prestaciones, horarios, ¿no? Diferente tipo de límites. Pero bueno, entonces sí, entran ahí muchas ramas del derecho más allá de otras discusiones éticas y de salud pública y demás, yendo a la parte como de regulación que tenemos actualmente en México. Entonces es esta ausencia de regulación federal. A nivel local tenemos el caso de Tabasco y Sinaloa, básicamente, que lo contemplan como algo posible. ¿Y Sinaloa qué tan elaborado es? Sinaloa es bastante más elaborado que lo que tenía Tabasco en su momento. Entonces habla, por ejemplo, de quiénes pueden acceder, o sea, mujeres de X edad no pueden ser gestantes, que tengan buenas condiciones de salud, que no vivan en una situación de violencia, etcétera. Pone un límite de veces en el que pueden acceder a la práctica. Habla sobre del lado de los padres intencionales. Esta parte que ya mencionaba Carola de la discriminación que hay sobre quién accede, normalmente lo que hemos visto en México nunca es tan explícita, pues no dicen solo parejas heterosexuales, lo que dicen es el padre y la madre contratante tal cosa, ¿no? Entonces asumen es una discriminación implícita, grave también, pues, pero por dos razones, por mencionar al padre y la madre, y también porque ponen como condición que haya infertilidad probada por parte de la pareja que va a acceder. Sí, ¿Y qué autoridad otorga? O sea, ¿asigna alguna autoridad encargada de supervisar, autorizar? Un juez.
de lo familiar. Esto es el caso, digo, porque esto ya no lo mencioné, pero en Tabasco en 2017 hubo una reforma para hacer más comprensiva la legislación. Entonces, actualmente la legislación de Tabasco se parece mucho a la de Sinaloa. Entonces, sí introducen, ya no, antes era solamente un notario público que diera fe del contrato. Como un acuerdo entre particulares, más parecido. Un acuerdo entre particulares, esos son los particulares, sus identificaciones, sello, ¿no? Y aquí se introduce una figura de un juez, que en principio no estaría mal, pues también es una persona funcionaria pública que tiene criterios, digamos, para establecer que las personas comprendan el contrato, que sus cláusulas no sean violatorias a derechos humanos, en fin. Entonces, bueno, ahí introducen esa figura como mediadora importante, pero en los dos casos, tanto en la de Sinaloa, que es de 2013, como en esta reforma de Tabasco, prohíben a personas extranjeras acceder a la práctica. Y eso también ha sido un tema de debate muy, muy importante. Viene de esta idea de este sinacionalismo, digamos, también de lo que se ha visibilizado a nivel internacional por medio de reportajes y demás, de personas que viajan de un país a otro, ¿no? Esta es como la idea de la que parten, pues sin importarles las condiciones de las mujeres con las que llegan, una situación de explotación, etcétera. Y se ha percibido en todas estas discusiones que, digamos, el chivo expiatorio de esto son estas personas extranjeras, normalmente de la comunidad LGBT. Entonces, sí, narrativamente ha sido bastante nocivo porque se reconocen ciertos problemas de la práctica, pero se le atribuyen directamente a estos extranjeros que están viniendo a explotar a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí como que la solución que se ha planteado es prohibir la práctica para personas que no sean mexicanas, y así es como lo tenemos actualmente. Ya. Lo cual, pues sí, es un tema de discriminación. ¿Y son solo esos dos estados los que lo tienen, Tabasco y Sinaloa? Lo que los tiene reconocidos, sí, y estos otros dos que ya mencionaba Carola, que tienen explícitamente mencionado que está prohibido. El resto del país está desregulado. Ya, muy bien. Vamos a una nueva pausa y ahorita que regresemos con Carola y con Isabel, les voy a preguntar sobre el tema internacional, justamente, cómo se está atendiendo en otras partes del mundo este tema. Y en México, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pero eso lo platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Estamos en El Círculo y nosotros ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya hemos platicado, Carola, cómo este tema. Me parece muy interesante lo que contó Isabel en el primer bloque sobre cómo el cambio de la legislación en la India tuvo efectos en Tabasco, ¿no? Y es que, pues, evidentemente, estos temas son internacionales. Y te pregunto, ¿cómo lo han resuelto en otros países? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en América Latina? En otros ejemplos, hablabas del caso de Bogotá, hace rato en Colombia. Pero en términos generales, ¿cuál dirías que es el estatus del tema en el ámbito internacional? Y nada más mencionar que, o sea, este impacto, o sea, estos cambios o estas regulaciones de India, pues claro que tuvieron un impacto en México porque en algún momento dado, pues tráfico, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, o sea, pero personas que ya no podían hacer gestación subrogada en India, pues también se vinieron a México, ¿no? Y entonces también por eso mismo, o sea, pues hay que empezar a regular más, ¿no? Y es una de las razones por las cuales, pues también, pues, o sea, aunque una de las personas sea extranjera, me parece que ya no puede, o sea, no pueden hacer la gestación subrogada. Y pues hay ya un montón. Eso actualmente en México. Sí, me parece, sí, actualmente en México. O sea, aunque tú estés casada con un extranjero, aunque yo sea mexicana, no puedo llevar a cabo. O sea, las dos personas tienen que ser mexicanas. Yeah. Y hay un montón ya de regulación, ¿no? En un montón de países. O sea, está Australia, o sea, pero la regulación también es... también la han hecho para que se pueda hacer de manera comercial o de manera altruista, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Australia, solamente se puede hacer de manera altruista. Entonces, pues para no puede haber ahí ningún pago. Ningún pago, ¿no? O sea, digo, a menos que sea obviamente la temática, o sea, la tema como de quién va a pagar el parto, quién va a pagar los doctores, ¿no? Pues ese tipo de cosas sí, pero no puede haber un contrato de intercambio de servicios, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en Australia, así es, y es, pues, ¿para quién harías no? O sea, una gestación subrogada? Pues para tu hermana, o para tu prima, o para tu cuñada, ¿no? Y entonces un poco, y a ver, ¿no? Al final de cuentas, estas
pues estas regulaciones, estas legislaciones, pues son también con base en lo que está, o sea, como es cada una de las comunidades. La problemática, ¿no? Por que eso está teniendo, claro. Exacto, ¿no? Y también pensando en que, pues Australia, pues es un país desarrollado, ¿no? Y entonces no tiene las mismas problemáticas que tiene un país como, por ejemplo, India, ¿no? O sea, que justo el tema de India me parece que también ahora solamente es para personas indias, ¿no? Y que aparte, como que una de las discusiones es, pues, ¿a quién van a buscar, ¿no? Para hacer esta gestión abogada, pues a las mismas mujeres que quizás están, o sea, que ya de por sí, ¿no? Han tenido violación de derechos humanos en cuestión de violencia obstétrica, ¿no? O sea, que se les hacen esterilizaciones forzadas, o cesáreas, grupos de población vulnerables. Y entonces eso es parte de la regulación que se tiene que empezar a visibilizar, ¿no? Es decir, claro, o sea, como que se aprovechan de esa situación porque luego dicen, bueno, pues al final los partos y la salud reproductiva de las mujeres que hacen gestación subrogada, muchas veces en esta gestación subrogada es mucho mejor el seguro, la salud, el cuidado, ¿no? De eso es mucho mejor de cuando ellas tienen familia, ¿no? Claro. O sea, cuando las personas gestantes tienen a su propia familia y entonces eso es algo que pues, ¿cuáles son los incentivos? ¿No? O sea, y entonces son ese tipo, bueno, y que esa ha sido como la discusión o parte de la discusión en India, ¿no? Obviamente la estoy sobresimplificando, pero son cosas que tenemos que ir visibilizando, ¿no? O sea, ¿quiénes son merecedoras de seguro social, que son merecedoras de una maternidad, no maternidad, más bien de una gestación digna, ¿no? O sea, si es más digna cuando tienes o sea, cuando estás haciéndolo por gestación subrogada o porque tú quieres tener familia. Y también hay un rango de edad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Me parece que es entre 25 y 35 años la limitación de la mayoría de las legislaciones, ¿no? De que puede ser gestante. O sea, las que tienen regulación, ¿no? O sea, una gestación subrogada. Y las parejas tienen que ser o las personas que están queriendo hacer esta gestación subrogada son entre 25 y 40 años. ¿No? Y entonces, pues también eso habla como de cierta discriminación dentro de las legislaciones, ¿no? Y me parece que en Georgia es solamente si eres pareja heterosexual, ¿no? Entonces, en Estados Unidos me parece que la conozco menos, pero me parece que hay, o sea, que está un poquito más abierta y ya nos dará más bien Isa claro. ¿no? Su perspectiva, pero sí, al final de cuentas, sí son cosas, o sea, sí son prácticas que se están regulando, ¿no? Me parece que Ucrania también lo tiene, Ucrania, Georgia, me parece que también hay en África, pero no sé la regulación y me parece que hay muchas cosas que tenemos que visibilizar, que no lo hacemos cuando se trata de África, ¿no? A ver, y en ese sentido, Isabel, esto que apuntaba ahora Carola, ¿cómo han logrado resolver entonces? Primero porque de lo que yo he escuchado, que ustedes nos han compartido, es primero que hay diferentes puntos de vista sobre el tema y que luego hay tensiones, ¿no? Es decir, que incluso quienes puedan estar a favor de la reproducción subrogada, o de la gestación, perdón, subrogada, no significa estar de acuerdo en todos los casos y para todas las personas. Tú puedes estar a favor de la gestación subrogada y decir sí, pero siempre y cuando no haya un carácter de explotación, sí, siempre y cuando sea un ejercicio de libertad, sí, siempre y cuando las condiciones de salud, en fin, que esos son los matices los que hacen que la discusión sea más compleja, ¿no? Y en ese sentido, partiendo de eso, Isabel, en tu experiencia, ¿quién ha logrado legislar de tal manera que tú, desde tu óptica, logras resolver varios de los problemas que tenemos aquí? Porque me parece muy valioso esto que apuntaba Carola. Decía, bueno, sí, pero si es una mujer que de todos modos estaba en condiciones de precariedad, de vulneración de derechos, pues entonces ahí no. Sí, pero
qué pasa si se restringe a ciertas personas y a otras no? Y entonces ya no es un tema de derechos, sino es un tema de privilegios para ciertos grupos y otros están excluidos por diversas razones. En tu opinión, ¿quién lo ha resuelto de la mejor manera entendiendo lo complejo del tema? Sí, es una pregunta interesante, pero difícil. O sea, sí en Gire tenemos ciertas ideas de cuál sería una regulación ideal para el caso de México. No diría que ahorita hay un país que la represente. Digamos, en todos los casos ha sido también un laboratorio, puedes entender qué tipo de cambios funcionan, cuáles no, y qué repercusión tienen más allá del propio país, ¿no? O sea, quizás Tailandia, por ejemplo, prohibió porque se percibía que había un descontrol, abusos en la práctica y demás. Puede ser que una evaluación de ese cambio legislativo sea positiva, pero bueno, eso tiene repercusión en los países vecinos y demás. Entonces, sí es difícil encontrar un caso ideal como tal. Yo diría que aquellos que tal vez podemos ver como que tienen una mayor experiencia de casos de éxito y demás, diría el caso del Reino Unido es muy interesante. También tiene largo tiempo esa regulación. Está establecido como altruista, lo cual bajo muchas perspectivas es criticable, en el sentido de que muchas veces ese altruismo acaba siendo una ficción. Pues cuando se trata de familiares o personas cercanas, pues por supuesto que se puede dar de manera altruista. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, se utiliza un marco legislativo que asume esto, pero que sí permite compensaciones de asuntos específicos, ¿no? Como ya mencionaba Carola, pues gastos médicos, transporte, etcétera. Pero cuando uno le va agregando algunos de estos, a veces la compensación es el tiempo dedicado a la gestación que no se le está dedicando. Es una manera de encubrir un pago, pues. La verdad acaba siendo un eufemismo para algo que podría ser una remuneración por el servicio de gestar, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de que nos pudiera parecer más claro llamarle remuneración de manera abierta, creo que la forma en la que se da la práctica en el Reino Unido es una forma bastante controlada. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos en particular que te genera esa percepción? Porque diría que principalmente el Estado está muy presente en la vigilancia de estos casos. Para empezar, el Reino Unido tiene una de las legislaciones pioneras en términos de reproducción asistida. Entonces, el uso de las técnicas está muy bien regulado. Hay un ente público, una agencia que regula el uso de los gametos, el pago, en fin, ¿no? Como diferentes aspectos. Esa parte está muy bien. Y ya después, pues entra el Estado también para vigilar las condiciones en las cuales una mujer está aceptando entrar a uno de estos acuerdos, ¿no? Hay ahí de trabajadoras sociales que entran al asunto. Por ejemplo, un tema muy, muy importante en esta discusión es la posibilidad de arrepentimiento por parte de la mujer que gesta. Entonces, en el Reino Unido se maneja de manera similar a la adopción, en el sentido de que hay un contrato para la gestación de un futuro recién nacido y demás, pero una vez que nace este recién nacido, porque siempre es una de las preguntas que surge con esto, ¿qué pasa si a la mera hora no se quiere, ¿no? Y en Estados Unidos la perspectiva es muy contractual, muy de esto fue un acuerdo que hiciste y no hay posibilidad alguna, renuncias a esto y no hay más, ¿no? En el Reino Unido hay una perspectiva más matizada de esto, en la cual sí se permite, me parece que no simplemente decir ya no quise, ¿no? Y ya ejerzo la maternidad, sino que se permite también que exista ahí una maternidad o una paternidad compartida, en la cual sí haya, si así lo desea la mujer gestante, una participación de ella, visitas, ¿no? Alguna forma de ser parte de la vida de este recién nacido, sin necesariamente eliminar de esta forma pues la intención que tenían los padres intencionales. Entonces creo que básicamente vemos un Estado muy fuerte que entra en estos diferentes aspectos, vigilando sobre todo el consentimiento de las partes. En la mayoría de los casos, Isabel, la persona gestante, la mujer gestante, no tiene ningún tipo de relación después del nacimiento. En la mayoría de los casos que vemos en la práctica, no. En algunos casos puede ser que sí, normalmente esto se deja un poco a las partes, y lo que vemos, o sea, creo que una cosa importante a puntualizar en estas grandes discusiones que se tienen sobre el tema, es que pienso que desde la perspectiva de regular, no hay tampoco una ingenuidad de pensar que esto siempre se da de la mejor manera o que no existen los abusos, no, al contrario. O sea, conflictos o desacuerdos, claro. Conflictos, desacuerdos que pueden surgir desde el principio, pero también mientras van cambiando las condiciones puede ser que las personas se arrepientan, no se separen las parejas, haya problemas económicos, o sea, en cualquier relación, ¿no? Hay
hay posibilidad de estos conflictos y alguien tiene que resolverlos. Entonces, creo que la perspectiva de regulación también parte de aceptar que es una situación potencialmente de abusos y de conflictos, para la cual es importante pues, la presencia de intermediarios, básicamente del Estado. Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido, pues sí es importante pensar que estén contemplados algunos de los más claros, ¿no? Si se arrepienten los padres intencionales y abandonan a las mujeres, ¿no? ¿Quién se va a encargar? Ese tipo de cosas, pero obviamente que tampoco podemos pensar en absolutamente todas las posibilidades ex ante, y entonces sí necesitamos entender qué autoridades están encargadas de cada uno de estos aspectos. Y el caso de Ucrania que mencionaba Carola también ahorita ha sido materia de discusión enorme, pues porque Ucrania está en guerra. Entonces, situaciones de conflicto como estos, pues por supuesto que sí era una práctica común en ese país. Ahorita hay pues mujeres que están en un proceso de gestación subrogada, están embarazadas en este momento, y qué es lo que va a ocurrir en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, sí, el aspecto internacional de esto es enorme, es fundamental, de una práctica que ya de por sí es compleja. De acuerdo. En tu opinión, Carola, nos quedan unos 4 minutos más o menos de programa. En tu opinión, ¿qué tendríamos que estar haciendo en México? ¿Cuál sería tu carta, digamos, tendríamos que abrir unas discusiones nacionales? ¿Hace falta regular a nivel local? En tu opinión, ¿qué tendríamos que avanzar en este tema? Pues a mí me parece que tendríamos que seguir abriendo por lo menos este tipo de espacios, ¿no? Para seguir hablando sobre la gestación subrogada, porque me parece que hay mucha desinformación, ¿no? Y entender que la gestación subrogada pues es parte de los derechos reproductivos, ¿no? Es parte de esta discusión, y que muchas veces está incomprendida, pero aparte hay muchos vacíos dentro de la legislación, ¿no? Y entonces, pues el trabajo, por ejemplo, de Gire, pues es importantísimo, ¿no? Y estar como constantemente viendo hacia Gire y cómo va marcando también línea, ¿no? Porque al final me parece que mientras más avanzamos dentro de los derechos de las mujeres ¿no? Y personas menstruantes y gestantes, ¿no? Pues más tenemos que empezar a entender de qué se tratan nuestros derechos, ¿no? O sea, y hacia dónde queremos que vayan, ¿no? Al final, los derechos reproductivos no solamente tienen que ver con el aborto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Y claro, tienen que ver sobre todo al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? O sea, como lo decíamos al principio de la conversación. Y esto tendría que estar en esa conversación. Y esto totalmente tiene que estar en esta conversación, y que muchas veces es invisibilizada, y que cuando no hay regulación, aun cuando la regulación no es que sea todo, ¿no? O sea, también tiene que haber un cambio de cultura a partir de, y muchas otras cosas, ¿no? Que tenemos que hacer. Pero cuando no hay regulación, entonces, como le pasa a la parte del aborto, ¿no? O sea, el aborto, o sea, abre la oportunidad de desigualdad, de clandestinidad, y sobre todo o sea, el atentado contra los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, y contra la vida, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que me parece que es importante. Porque además, como lo explicas, Carola, muy bien, el tema va a estar, se discuta o no. Es como el tema de la interrupción del embarazo. No es que a partir de la legalización, no, es que ya ocurría. La diferencia es que hoy no se mueren, ¿no? Acabamos de pasar hace unos días el aniversario justamente de la aprobación de la ley en la Ciudad de México, y la enorme diferencia es que no hay un caso de una mujer que haya fallecido por interrupción del embarazo, a diferencia de lo que ocurría en la clandestinidad, en donde, claro, era quien podía y tenía mejores circunstancias en función de posibilidades económicas u otras variables, y por lo tanto era un tema no de derechos, sino de oportunidades, circunstancias, privilegios, en fin. Privilegios, exactamente. Entonces, siguiendo con esa línea, Isabel, para cerrar, ¿tú qué piensas que tendríamos que discutir? Simplemente para enlistarlo, a reserva, por supuesto, de que sigamos hablando de estos temas más adelante. Claro, pues creo que yo pondría en la mesa dos cosas. Una, lo que ya ambos mencionaban, o sea, creo que tenemos que partir de esta discusión viendo lo que está sucediendo en la realidad, porque creo que muchas veces el debate se queda en esta concepción abstracta, sí, de si sería deseable o no en un mundo en el que no estamos viviendo este tipo de acuerdos, y la verdad es que sí, voltear a ver lo que sucede en la práctica
básicamente también escuchar a las personas que ya han participado en esto, ¿no? Principalmente a las mujeres gestantes, pero también a los grupos de padres intencionales, o sea, como voltear a ver a la realidad para poder responder a ella de la mejor manera posible, más allá de quedarnos como en el ideal abstracto de lo que pudiera ser estas configuraciones de familias. Creo que sería muy útil. Y luego también mencionaría nada más que en el caso de México tenemos una sentencia muy reciente de la Suprema Corte de Justicia que evaluó el caso de la regulación de Tabasco justamente con una acción de inconstitucionalidad. Esa sentencia se acaba de publicar y creo que nos sirve mucho también como punto de partida para discutir del tema, ¿no? Si bien nunca vamos a poder tener una legislación federal en México, porque así es nuestra configuración, sí creo que esta sentencia de la Corte da criterios generales muy importantes. Principalmente, diría, se pronuncia sobre el tema de regular, ¿no? O sea, habla sobre los efectos nocivos que hay de las prohibiciones absolutas y también de estos aspectos discriminatorios, de no permitir el acceso a personas del mismo sexo, en fin. Entonces, creo que partir también de eso que ya tenemos como jurisprudencia importante podría ser pues un punto de partida para futuras discusiones. Perfecto, pues vamos a seguir con el tema porque es muy complejo y evidentemente hoy creo que nos han ayudado a entenderlo mejor. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, un gusto. Gracias, igualmente. Carola, muchísimas gracias. No, a ti, Mario, y mucho gusto y gracias por querer compartir este espacio también con Isabel, que la verdad me encanta lo que hace Gire y que por favor métanse a su página, a sus redes, si algo queremos saber sobre derechos reproductivos, las referencias es 100% en México. Entonces, bueno. Muchas gracias. Yo creo que hacen un gran trabajo y qué bueno que lo señalas, Carola. Gracias, Isabel. Gracias a las dos. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.